Hay un año fundamental en la historia económica y en la historia política del mundo que es 1989. Es decir, el símbolo de la caída del muro de Berlín lleva también en sí un cambio de paradigma a nivel de lo que es la economía global. Es decir, a partir de los años 90 empieza una cierta explosión de liberalización de las economías y de apertura de los mercados. Dentro de 1989 hubo una especie de decálogo llamado el Consenso de Washington, que decía que los países, para poder realmente dar un salto cualitativo en su economía y en sus niveles de sociedad, tenían que abrirse al mundo, apertura comercial, apertura financiera y sobre todo promover las inversiones extranjeras. Si bien la ley es de finales de los 80, recién a principios de los 90 comienzan los primeros emprendimientos vinculados a la forestación. Es decir, la ley no se implementó y no hubo un boom de forestación inmediato, sino que fue algo que se fue profundizando en la década de los 90. Es decir, hasta esa época muchas economías, y eso incluye las economías de América Latina, se encontraban bastante cerradas o no proclives, como yo decía anteriormente, a la recepción de inversiones, por aquello de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Es decir, considerar que cuando las inversiones del extranjero venían, buscaban una rentabilidad y dejaban miseria al interior de la economía. Es más, Uruguay entre 1931 y 1974 llevó a cabo el denominado modelo de sustitución de importaciones, donde básicamente era un país que se miraba a sí mismo, buscaba protegerse y estar cerrado al mundo en muchos aspectos económicos. A partir de allí empieza un proceso de liberalización, pero que en los 90 retoma el impulso. Y la empresa transnacional comienza a ser, ya desde los 80, pero en los 90 se profundiza, como la unidad de globalización y la unidad que a través de estos nuevos paradigmas empezó a expandirse a través del mundo. Entonces las legislaciones de los países tuvieron que adecuarse a esta nueva realidad. Si aceptaban a la empresa transnacional o la repelían a la empresa internacional. Y ese debate, como yo decía anteriormente, también se empezó a dar en Uruguay. Empezaron a jugarse también concepciones filosóficas e ideológicas a favor de la inversión extranjera directa o en contra de la inversión extranjera directa. Y eso generó también tensiones. Es decir, promover leyes que de alguna forma facilitaran la inserción de capitales transnacionales en el país era de repente ir contra la producción nacional o contra el interés nacional, y eso llevó a ciertas rispideces. Nosotros no nos podemos olvidar que cuando se hace la segunda ley forestal, la base del éxito de eso fue que tenía una serie de estímulos para que productores o gente que no era del medio se pudiera incorporar a la actividad. Para ello se pagaban subsidios, es decir, se pagaba un ficto por lo que era el costo de plantación, según reintegro se devolvía la plata. Había exoneración tributaria también, exoneración para la compra de maquinaria y otros implementos para la actividad forestal, también eran exonerados de impuestos, principalmente a la importación, y por lo tanto el sector se fue desarrollando con ese ordenamiento territorial, es decir, dentro de lo que eran los suelos que se establecían de prioridad. En el año 87 había en el Uruguay cerca de 170.000 hectáreas, la mayoría de ellas destinada a lo que es bosque de servicio, de abrigo y sombra para la ganadería, y actualmente, según la cartografía que hemos desarrollado en la división, tenemos más de 1 millón de hectáreas. Si tenemos en cuenta que Uruguay hoy, luego de los decretos, tiene cerca de 4 millones y poco más de superficie que se puede destinar al área, a lo que es el sector forestal, porque son los suelos de prioridad forestal, así se establecen, todavía tendríamos una cantidad de hectáreas disponibles para el desarrollo del sector forestal. La Caja empezó a forestar, es uno de los pioneros en forestación en el año 1961 acá en este campo. Y bueno, los fondos de los jubilados se invertían acá, las jubilaciones, y bueno, hoy al transcurrir del mercado, nosotros se ha ido aprendiendo en pila, ha cambiado enormemente, pero nosotros fuimos los pioneros en mandar a China a abrir el mercado Vietnam en eucalipto, mandar en contenedores madera cuando nos decíamos que estábamos locos, que cómo íbamos a romper todos los contenedores. Hemos mandado barcos de celulosa en paquetes, viste que fuimos socios de Foresur, cuando Foresur, que es una empresa del sur,
nosotros mandábamos con tren, o sea, hemos experimentado todo lo que se puede experimentar con la madera y hemos ido aprendiendo. Las primeras inversiones en las tierras se hicieron en el año 1964. Las primeras forestaciones comenzaron en los años siguientes y básicamente se comenzó con pinos. Fue una empresa pinera originalmente, anexando en algunos lugares eucaliptos. Si lo vemos por especie, que es la otra cosa, ¿dónde es que se concentran y por tipo de especie? Uruguay tiene 1 millón de hectáreas, como dije, de las cuales 180.000 aproximadamente, hoy un poquito menos, estamos haciendo un inventario de coníferas y nos está dando cerca de 160.000, pero la cartografía del 2018 nos decía que teníamos 180.000 hectáreas de pino. El pino, el objetivo del pino en Uruguay es justamente madera sólida, madera cerrada, a diferencia de lo que es el eucalipto. Principalmente la actividad del eucalipto es para la cadena celulósica. Esa cadena celulósica de lo que es la extracción hoy, que son cerca de 17 millones de metros cúbicos, hoy son cerca de 10 millones que se destina a lo que es la cadena celulósica, cerca del 60 y pico % es eso. Y bueno, después tenés otros eucaliptos que tienen doble propósito, como el eucalipto grandis, que ahí podés destinarlo tanto a cerrío como a lo que es celulosa. Pero básicamente el Uruguay hoy sí existe una gran concentración de lo que es la superficie y las especies que se destinan a lo que es la madera de celulosa, y lo que es madera a cerrío no viene en aumento. Como ustedes saben, las nuevas tecnologías han hecho que la utilización de papel para impresión, diarios, revistas, libros, de alguna manera viene bajando. El consumo de papel en esos segmentos viene bajando, pero por otro lado ha aumentado enormemente la utilización de papel, lo que se conocen como papeles tissue, que son papeles para limpieza, para servilletas, para pañuelos, para toallas de mano, lo que tiene que ver con el packaging, que hoy llevan muchos productos, las compras por internet y demás, han hecho aumentar enormemente la demanda de lo que se conoce como cartones o papeles de embalaje, pero también la celulosa es usada en otro tipo de productos, como pueden ser los pañales desechables de los bebés. Entonces, como que han habido áreas para las cuales se utilizaba la celulosa, la producción de papel de impresión ha disminuido, y otras áreas en las cuales ha aumentado enormemente el consumo. Ese balance es positivo, o sea que hay más demanda hoy de celulosa para esos usos que la que había antes para producción de papeles de impresión. Hoy somos un vivero de los más grandes en el país. Producimos Eucalyptus duni, grandis, ventami, para 6-7 empresas del medio. Bueno, básicamente nuestra producción es 100% de semilla. Por el momento no hemos incursionado en la parte clonal, solo hacemos plantas de semilla. Las plantas de eucaliptus se pueden producir de dos maneras, básicamente. A través de la siembra de semillas o a través de lo que llamamos estacas, que no es más que un trozo de tallo al cual le cortamos parte de las hojas y tenemos una estaquita. La clonación es la copia de sí mismo de ese individuo a través de una propagación vegetativa. Por lo que se usa comúnmente en forestal, a través de estaquillas, usamos una planta madre, traemos parte de esos tejidos y hacemos hijitos de esos tejidos que enraizan y van a ser idénticos a su mamá. Nuestros plantines se producen en turba, con turba, vermiculita, fertilizante, en tubetes reciclables de plástico, o sea que básicamente al campo va la planta sin plásticos. Nosotros utilizamos esa mezcla porque la turba es totalmente inerte, sale de zonas que estuvieron durante miles de años anegadas y congeladas en el hemisferio norte, básicamente esta. Entonces es estéril, totalmente estéril. El mineral que aplicamos, que es la vermiculita, es para darle porosidad al tubete para que no se te humedezca mucho el tubete,
bueno, el fertilizante obviamente es lo que necesita la planta para vivir, y utilizamos eso y no usamos tierra, porque la tierra puede traer patógenos, puede traer semillas, y eso nos dificultaría la producción. Básicamente por eso es que usamos este sustrato. Nosotros, nuestra capacidad de siembra es unas 100.000 plantas por día. Básicamente usamos semillas de orígenes australianos, sudafricanos, brasileros y argentinos, y algo de producción nacional. Cuando uno siembra semillas, uno cosecha esas semillas de un árbol. Ahí antes de eso hubo reproducción sexual, y cada semilla tiene un contenido genético diferente, y eso hace que cuando yo lo planto, el monte que tengo tiene árboles finos, árboles medianos, árboles gruesos, árboles altos, árboles chicos. Hay una variación entre esos árboles. Lo que nosotros vemos, que trabajo en el monte, un monte clonado, es un lujo para trabajar, porque seguro no tiene casi nada rama, casi nada, a no ser alguno en la orilla ahí, pero es muy poco, porque a medida que va creciendo va volteando la rama, va secándose, él va volteando solo, cae solo. Porque acá uno mira y hay con más ramas, con menos ramas, más torcido, más petizo, todo así. El clono, casi todo, uno mira un monte de clon y casi todos son iguales, y ramas allá arriba. ¿Por qué mejoramiento genético? Es igual que lo pasa a nivel de todas las especies, a nivel del transcurso del tiempo. Hay mejoramientos genéticos naturales que van sobreviviendo a aquellos individuos que van resistiendo a determinadas eventualidades de las épocas. Y hay mejoramiento genético dirigido. Nosotros usamos el mejoramiento dirigido, que seleccionamos diferentes características que queremos mejorar, y a través de diferentes herramientas es que vamos seleccionando esos individuos. Al igual que lo que pasa en horticultura, fruticultura, cuando hablamos del híbrido de tomate o el híbrido de papa, es eso, es la reproducción sexual de dos especies o dos individuos, y vamos a tener una descendencia de hijos que le llamamos híbrido, porque no es de una especie en particular, no es una especie grandis, sino es un híbrido de un grandis más globulus. Entonces su base genética va a estar mezclada por las dos. Nuestros árboles madre o nuestras plantas madre están seleccionadas para producir muchos metros cúbicos por hectárea, mucha celulosa y ser muy densos. En realidad es una empresa familiar, somos el encargado de todo esto, mi padre, y el único hijo que está metido en esto soy yo. Entonces la idea de mi padre siempre fue simplificar lo más posible todo lo que sea trabajo. Por esa razón vendemos el árbol en pie. Los plantines son entregados por la planta mismo, y nosotros veníamos a hacer un trabajo de cuidarlos, de plantarlos y cuidárselos y dárselos a ellos después cuando ya el árbol ya está grande. Tradicionalmente la plantación se hace con gente caminando, entonces cuando la gente va caminando se puede tropezar con un palo o con una rama o con un agujero de una cueva de una mulita, y se puede caer y se puede torcer un tobillo y puede tener un accidente. Al utilizar máquinas tenés menos gente caminando y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia baja. En el caso nuestro, hace 4 años que no tenemos ningún evento de accidentes. En parte está explicado por haber mecanizado el proceso. También hay otras cosas que influyen: los métodos de trabajo, los equipos de protección que se usan. Básicamente la máquina es una máquina sencilla. Hay una persona que va sentada acá arriba, va colocando las plantas
en un sistema de plantación que está colocado al medio de la máquina, que se mueve por engranajes que van midiendo la distancia del suelo. Tiene una rueda que copia los metros del suelo, que los transfiere a una cadena, que son los que después los pasa a las manitos que agarran la planta y cuando van girando las colocan en el surco de plantación que fue realizado previamente por otro tractor. Atrás de esta máquina va otra persona que usa un implemento que es un zarapico, que es algo parecido a esto. La función es corregir desviaciones que puede llegar a haber con algunos árboles, plantitas que hayan quedado mal colocadas. Alguna que pueda haber faltado se repone. No, cuando se hace la reforestación se necesita un despejador para retirar todas las ramas, que es un aparato que tiene como una prueba de barco, a su vez tiene un disco que va cortando todos los palos y deja amontonado, y en ese metro, 1,20 m, ahí se pasa después un subsolador a 40-50 centímetros, que es un pincho que entra abajo, y unas excéntricas, con el mismo aparato tiene excéntricas que encamellona, ¿no? O sea que queda toda la tierra preparada. Y después con un rotobador o con otra excéntrica se aliviana y ahí ya se pasan herbicidas y se planta allí la planta con fertilizante. El suelo tiene una primera parte de su suelo, sobre todo los de sierra, ¿verdad? Una primera parte que es suelo propiamente dicho, arenoso, con alguna gravillita, ese tipo de cosas. Y por abajo hay lo que se llama regolito, que es la roca ya en proceso de alteración, en fin, regolito, saprolito, dependiendo del grado de alteración, ¿no? Entonces, con esa uña que le meten, logran mover eso, ¿no? Y al moverlo, digamos, mejora la capacidad de penetración de las raíces, porque queda más suelto, digamos, queda más poroso. Lo mismo ocurre en otro tipo de suelos, que lo que tienen es un subhorizonte. Los suelos se separan en distintos horizontes a diferentes profundidades. Y a veces por debajo hay algo que es bastante poco permeable, y entonces las raíces tienen dificultades en atravesarlo, ¿no? Entonces lo que hace el subsolado en ese caso, lo mismo es romperlo para que el agua pase a través mejor y no sé qué. Por ejemplo, en eucalipto, cuando se cosecha y si no se mataron no se mueren las cepas, nosotros tenemos que a los 2 dejamos que rebrote, los árboles rebroten, y a los 2 o 3 años, dependiendo de la altura de los árboles, cuando tienen 3-4 metros, dejamos por cada cepa los 2 mejores árboles, porque a veces nacen de cada cepa 5, 7, 8 árboles, pero los 2 más gruesos se dejan. Siempre que estén lo más opuestos a las 12 y a las 6, ¿viste? Como si fuera un reloj, ¿viste? Lo más opuestos entre ellos para que después la cosecha sea más fácil. Mientras que los montes den y tener buena, pero lo fundamental, a diferencia de otra gente que ha querido hacer rebrote, es dejar el primer corte, tiene que tener entre 17 y 20 años, porque tener una buena bomba de agua, que el árbol en su estado original se domina el suelo y se van hasta... Entonces después no pasa ninguna penuria, pásele lo que le pase, el árbol brota y brota y brota. Y además, cuando tú tiras un árbol de 17 o 20 años, al caer, el grandis tiene mucha semilla, y entonces todos los lugares huecos y todo eso vuelven a ser guachos, los entrefila como estos que son todos guachos, ¿viste? Y eso vuelve a ser madera, en 15 años vuelven a ser palos que se venden. Entonces todos los errores de cosecha que te mataron cepas se resustituyen con este mundo de árboles. Por eso es que nosotros a veces en plantaciones que plantamos 1.600 árboles, hoy tenemos 2.000 árboles. En un principio se plantaba cerca de 800 árboles por hectárea, que era más que nada pensando para lo que era cerradero, antes que existieran las plantas de celulosa. Hoy en día estamos plantando entre 1.000 y 1.100 árboles por hectárea. Se deja en un principio entre 8 y 10 años, siendo el 10º año el momento máximo de eficiencia de crecimiento por tiempo. Entonces se trata de cosechar a los 10 años de plantado. Es muy importante también de la forma que los plantamos y de cómo los cuidamos en sus primeros años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mejor laboreo de tierra que se adapta para los árboles que queremos implantar? La mejor fertilización, la mejor densidad de plantación. Densidad de plantación quiere decir cuántos árboles ponemos por hectárea. Y también dentro del proceso de investigación silvícola se incorpora la actividad de control de malezas. Los herbicidas matan las hierbas y es lo que se usa para que el árbol no tenga competencia en los primeros estadios de desarrollo, ¿no? Después que sombreó,
ya no tiene competencia, ¿no? Porque abajo de la sombra del eucalipto no hace nada casi. Y este ya es el modelo más nuevo, que ya viene con el GPS de fábrica y bueno, otras mejoras, se le puso cajón, tanque, se le mejoró el sistema de apoyo. Y es una máquina que si querés la puedes usar con 1, con 2 o con 3 tanques, lo que vos quieras. Según la dosis que quieras echar por hectárea y el rendimiento que quieras tener, es la cantidad de cada cuántos surcos entras. Pero es una tarea que rinde mucho. Una máquina esta te hace 30, 40 hectáreas por día, 50. O sea, rinde. Es una tarea muy sensible al clima, el control de hormiga. Muy sensible a la humedad, muy sensible cuando hace frío la hormiga no sale, cuando hace calor tampoco. Muy mimosa. Entonces, hay que buscarla, hay que aplicar, porque ¿qué pasa? Después que el producto llega al suelo, se empieza a humedecer, ¿ven? Y después que se humedece mucho ya a la hormiga le cuesta más reconocerlo y cargarlo. Entonces a veces hay que ser efectivo en eso, tirarlo cuando realmente lo está levantando la hormiga, que además son momentos del año, ¿no? Ahora por ejemplo está muy activa, porque se viene el invierno, empieza a guardar. Una cosa que es muy importante tener en cuenta es que nuestra actividad, nuestro ciclo de producción son 10 años. Yo te estoy hablando de que tenemos que hacer control de hormiga, tenemos que hacer control de maleza en el primer año. Los otros 9 años no va a haber ningún químico, ninguna aplicación, ninguna intervención en esa hectárea. Imaginémonos cualquier otra producción anual, en la cual uno establece un cultivo y a la zafra siguiente otro cultivo y demás, en la misma hectárea. No tiene nada que ver la intensidad de controles que lleva una producción anual con una producción que lleva 10 años. Acá nosotros ahora lo que estamos haciendo es raleo que está marcado, el que está marcado con rojo es el que queda, que es el árbol bueno que queda. El raleo es el que tiene más rama, torcido, bifurcado, que es con horqueta, todo eso, que se ralea para que quede la mejor calidad de madera. Y nosotros el trabajo que hacemos es ese. Ahora venimos de mañana, empezamos y vamos tirando todo el que esté sin marcar y le hacemos una troza de 480 y lo desgajamos, lo picamos todo a 480 y bueno, la última vez hasta 380 puede ir porque va igual. Y la rama se deja cada 4 filas en el ramero y después se le deja abierto así como está abierto acá para que pase un grapo chico forestal que saca la madera. Cuando tenemos el bosque instalado con un volumen que llegó a lo que se pretende para turno final, que también, como decía, depende también del destino, cuánto es ese volumen deseado, empieza lo que es la tarea de cosecha, ¿no? La cosecha generalmente, hoy en día la mayoría se hace mecanizada o semi-mecanizada, ya prácticamente no se hace cosecha manual. La cosecha para abastecimiento de nuestra industria es 100% mecanizada. Tenemos 2 sistemas, uno puede ser con harvester y forwarder, o feller, harvester y forwarder. El harvester lo que tiene es la capacidad de procesar todo el árbol, de cortarlo, descortezarlo, trozarlo a medida y dejarlo dispuesto en el campo para la extracción. En el caso de feller, harvester y forwarder, el feller lo que hace es el tumbado del árbol, y dejarlo alineado a una fila predeterminada para que venga el harvester y haga el proceso de descortezado y trozado y dejarlo también en una disposición final para la extracción a través del forwarder.
siempre quisimos trabajar hasta último momento con gente y pelábamos con gancho, con máquina, con motosierristas. Después por ahí, por el año 2006, 2008, vinieron las máquinas, que eran máquinas más antiguas, cabezales más embromados, ¿viste? Todo se ha ido avanzando, que bueno, que tenían un costo muy superior a la gente. Nosotros seguimos haciéndolo, pero después se empezó a mermar, el costo de la máquina empezó a estar, y la gente más complicada, ¿no? O sea, más armar los cuadros, ¿viste? Porque las cuadrillas, por ejemplo, para eucaliptus, que cortábamos en 2.40 para UPM, para Bondi en aquel momento, tenían que ser de 7 personas, un motosierrista, uno que medía el 2.40 y 5 desgajadores, y era el ritmo que llevaba. Y después un forwarder nuestro, bueno. Pero era lindísimo ver ese mundo de gente, que no una máquina que es de un propietario con plata, ¿tá? Una máquina de estas saca 40 o 50 personas dentro de un monte actualmente, porque rinde enorme, una barbaridad. Pero lamentablemente el mercado exige que seas rápido, porque el barco viene o viene, y con gente no sabe si viene o no viene, ¿entendés? Porque jugaba Peñarol o el otro día, ¿eh? Entonces es muy complicado armar con gente grandes volúmenes, ¿no? Y bueno, todo el mundo se ha ido industrializando, o sea, tecnificando en maquinaria, y bueno, y realmente las máquinas cada vez vienen más, han bajado su costo, han bajado enormemente el costo que le cobran al productor, porque se rinde mucho más, ¿no? Mucho, son más eficientes. Y lo primero que miro es la rama, dónde está la rama, y bueno, yo digo, lo voy a voltear para allá, y bueno, arranco la máquina, le hago la boca de caída para dónde va, y lo tiro y me retiro cuando va cayendo. Y después sí lo empiezo a trozar, a procesar. Tenemos que cortar lo máximo 15 centímetros del suelo, que quede la cepa. Porque después, este nomás son de otra cosecha anterior. Se planta entre, está medio corrido ahí, pero se planta entre esta y aquella cepa. La próxima plantación va acá, ¿no? Y después cuando se cosecha y van a plantar de vuelta, ya esta está podrida y ya aran nomás y no molesta para nada. Lo que se hace acá, en este caso, ya estuvo plantado y ahora se está plantando otra vez. O sea, es la segunda vez que se planta. Para dentro de 8, 9, 10 años cosecharlo de nuevo y volver a plantarlo de nuevo seguramente. Este no es el caso, pero ha habido casos que se ha llegado a 4 plantaciones, porque en realidad es un proceso bastante sustentable, ¿no? Porque lo que se saca del suelo básicamente es agua. Se saca CO2 del aire para producir la madera, la celulosa. El tema es que los suelos se acidifican violentamente, ¿no? Entonces el ácido, digamos, lo que hace es destruir ciertas estructuras, digamos, donde radica la fertilidad de los suelos, que son los minerales arcillosos. Nosotros hemos visto suelos muy deteriorados después de muchos años de deforestación, pero bueno, hay vacas comiendo, yo qué sé, un pastito crece, ¿no? Es decir, que rinde menos porque es menos fértil. Es decir, se pierde parte de la fertilidad. Y eso, yo no digo que sea eternamente irrecuperable, pero a escala humana es irrecuperable. O sea, nosotros estamos encargados de que las empresas cumplan con el plan que presentan. Es decir, y además nosotros tenemos ciertos requisitos que le planteamos a ellos. Todo el tema de distancias, todo el tema de protección de incendios, todo el tema de dónde están plantando y con qué especies, todo eso se hace en controles e inspecciones. La Dinama lo que hace es mira lo ambiental. Para eso le exige que cumplan con determinados requisitos. Es el organismo responsable. Nosotros no entramos en lo ambiental. No tenemos injerencia en eso. En paralelo nosotros, por ejemplo, acá cerca hay ensayos
que comparan cuencas, por ejemplo. Se compara una cuenca que está forestada y una cuenca que no está forestada para evaluar la dinámica del agua. Y bueno, no hemos notado diferencias entre cuencas que están... Es más, las cuencas forestadas, hay datos que indican que captan más agua porque el árbol hace un efecto de pantalla que el agua la escurre más. Hay cierto tipo de efectos bastante complejos de explicar, pero el eucalipto tanto puede disminuir la cantidad de agua que llega a las cuencas, como generar crecientes sorpresivas. Porque hay momentos en que llueve y el agua no penetra en el suelo y escurre toda, ¿no? Entonces los paisanos dicen, ingeniero, tuvo una creciente sorpresiva como tienen aguas arriba plantado eucalipto, ¿no? Y claro, es que hay una sustancia que torna los suelos, cuando no llueve mucho, repelentes al agua. Entonces no entra el agua en el suelo hasta que ha llovido mucho, digamos. Finalmente se humedecen y empieza a funcionar, ¿no? Entonces en algunos momentos consumen más agua de lo que uno quisiera, desde el punto de vista de mantener el flujo de base de los ríos, ¿no? Y en otro momento escurren violentamente todo y por ahí producen crecientes sorpresivas. Es muy curioso el comportamiento del eucalipto. Antiguamente no había un estudio de lo que era el impacto en lo que es la pérdida de suelo por otras actividades. Hoy hay herramientas como para seguir avanzando. ¿Está bárbaro? No está bárbaro, porque si no, no tendríamos el problema que estamos teniendo en algunas cuencas, principalmente la de Río Negro, que termina con la proliferación de las cianobacterias. No le vamos a engañar, digo, hay cosas a mejorar. Ahora, hay nuevas herramientas que van a permitir ir mejorando. Que mejora muchísimo, sin duda. Pero bueno, la forestación surgió ordenada, por lo menos, eso es lo que queremos transmitir. Que ha tenido algunos problemas y gente que no ha cumplido con determinadas exigencias, sin duda. Pero si no cumple y la dirección forestal está enterada, hay herramientas que lo hacen cambiar. Cuando se hablaba siempre de lo que era los suelos de prioridad forestal, los suelos de prioridad forestal tienen básicamente dos conceptos que hay que tener claros. Un primer concepto que es la aptitud del suelo, es decir, aquellos suelos donde se puede desarrollar la actividad forestal, que prácticamente todos los suelos del Uruguay son de aptitud, gracias a Dios, tenemos suelos muy productivos, pero bueno, hay un concepto de prioridad forestal que es un concepto que es más político que técnico, es aquellos suelos que no compitan con actividades agrícolas principalmente. En la ley forestal se establecía que tampoco tenía que competir con la actividad ganadera, pero bueno, de algún lado esos suelos eran ocupados por la ganadería de forma extensiva y bueno, la ganadería tuvo que ser un poco desplazada de esos lugares. Se utilizó lo que se denominó el CONIAT, ¿no? El CONIAT fue un estudio que hicimos de suelos hace unos cuantos años con fines impositivos. Y lo que lo que valoraba era la productividad en carne y lana. Ahora, coincidentemente, los suelos que no tienen demasiado valor en carne y lana, porque son suelos arenosos, porque no son muy profundos, y además arenosos, son los suelos ideales para forestar. Suelos que tienen un bajo índice de productividad, es decir, un índice que está por debajo de 100 de CONIAT. Esos son los suelos de prioridad. Lo más importante de los suelos que se están forestando actualmente, que se están forestando en la sierra, ¿no? Y la vocación de uso de la sierra es cosecha de agua. En realidad, de ahí es donde se genera el agua que emana en los periodos de sequía y que mantiene el flujo de los arroyos. Puede haber alguno, pero vos mirás, es toda una lista larga de suelos que están discriminados en la ley forestal, desagregados en la ley forestal, y son todos suelos, no son de los buenos. O sea, tampoco son de los malos, estás en el promedio. O sea, si a mí me das a elegir entre un suelo 100 y un suelo 20, te voy a elegir un suelo 100. Pero o sea, ya te digo, la inmensa mayoría de la forestación está en suelos de prioridad forestal, que cumplen con esos dos grandes criterios. El criterio de la aptitud forestal y el criterio de la prioridad de no competitividad con otros. Puede haber algunos suelos en determinados lugares
que no sean de prioridad forestal y que se hayan plantado. Lamentablemente, claro, los árboles crecen muy bien porque el eucalipto es de raíz profunda y por lo tanto sale a buscar el agua entre las grietas, pero los ríos cuando llueve poco se quedan sin agua. Porque, bueno, está demostrado que en promedio restan un 20% de agua a las cuencas, en promedio. Pero años que llueve poco es el 50 o más lo que restan. Y años que llueve mucho como este, no se nota la diferencia, esté plantado o no. Pero lo que importa es cuando falta el agua y no cuando sobra. Las cartografías tienen determinadas características, determinadas imágenes, y ahí hay un error también asociado, es verdad, hay un error que se puede decir, una imagen de menor calidad como la que se usaba en el año 90, quizás te está diciendo que no era tanta la superficie, o por lo menos subestimaba el área que había. Quizás parte de la explicación del aumento sea explicado por eso, por el error cartográfico. El problema son los acuíferos superficiales o los que se recargan directamente desde el suelo. Bueno, los que se recargan directamente desde el suelo, estos sí sufren. Entonces la gente que utiliza ese tipo de acuíferos, que es el que más se utiliza en campaña, por otra parte, se queda sin agua, ¿no? Y eso es así. Ahora, el problema no es solo los acuíferos, el problema fundamental es el agua que escurre, ¿no? Si están plantando las altas cuencas de nuestros principales ríos desde el punto de vista económico. Es decir, los ríos que riegan la cuenca de la Laguna Merín, que se utilizan para arroz, ¿no? Para riego de arroz. La cuenca del Santa Lucía, que abastece la mitad de la población del país. La cuenca del Tacuarembó, más la cuenca del Río Negro, ¿no? Que es nuestra principal fuente de energía. Realmente es un impacto terrible. Y antes de que se ampliara el área de suelos para prioridad forestal, llamaron a nosotros y a una cantidad de técnicos, hasta de la Dinama, etc. Y todos nos pusimos de acuerdo que había áreas que había que sacarlas de prioridad forestal. No solo las dejaron, sino que ampliaron otras que todavía no estaban. El fósforo es uno de los principales elementos desde el punto de vista de la generación de cianobacterias, sobre todo en los embalses, ¿no? Porque los embalses funcionan como acumuladores en última instancia y son los que tienen las condiciones ideales para el desarrollo de cianobacterias, porque el agua es más transparente, porque como no corre se calienta y aumenta la temperatura del agua, ¿no? Entonces, bien, luego llueve mucho por ahí, los embalses quedan verdes primero, ¿no? Y tienen que abrir las compuertas o rebalsan. Y entonces terminan lo que pasó el verano pasado, ¿no? Es decir, se vienen todas las bacterias al Río de la Plata con agua que ya está muy fertilizada a su vez, porque además los productores de sojeros fertilizan en cobertura, es decir, tiran el fósforo soluble arriba del suelo, ¿no? Entonces llueve y se disuelve y alguna parte penetra en el suelo, pero buena parte, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, corre hacia los arroyos y luego, bueno, fertiliza los arroyos, ¿no? Pero fertilización en los arroyos implica cianobacterias. Monte del Plata es una empresa, digamos que hace todo el ciclo, ¿no? Produce los árboles, los planta, los cosecha y los procesa para sacar celulosa. O sea, lo que se produce acá va para una fábrica que produce celulosa. El proceso industrial arranca por lo que conocemos como chipeado, que son estas grandes donas que se le llaman de astillas de astilla de madera. El proceso de chipeado entra el tronco y hay cuchillas que cortan ese tronco en pequeñas astillitas de madera que no tienen más de 5 centímetros por medio centímetro de espesor. Esas astillas, se llaman chip, van a ingresar a lo que es el digestor de la planta de celulosa, donde se va a hacer el proceso de extracción de la celulosa. En el digestor entran los chips de madera, pero también los chips son atacados por alta temperatura, alta presión y algunos químicos que reaccionan con la madera, haciendo que la madera libere la celulosa. Cuando la madera libera la celulosa o se descompone la madera, tengo celulosa más o menos 50-54% en ese rango, y hay otra parte que es la lignina.
Todas las distintas fibras de celulosa están juntas dentro de la madera, dentro de esa goma que es la lignina. La lignina tiene mucho contenido calórico, por lo cual esa lignina es quemada y utilizada para la producción de energía eléctrica. Esa energía eléctrica es la que hace funcionar la planta de celulosa, pero se produce más energía que la planta consume. La energía excedentaria es vertida a la red de UTE. O sea, la planta tiene un balance positivo y esa energía es vendida a la red de UTE. Por eso cuando uno ve la generación de electricidad de Uruguay, hoy están de moda los molinos, tenemos una parte eólica, siempre tuvimos represas, tenemos la parte hidráulica y luego hay una parte que dice biomasa. La parte que dice biomasa es básicamente lo que producen no solo, pero principalmente las plantas de celulosa a través de la quema, el uso de la lignina como combustible. Actualmente en lo que estamos es lo siguiente, tenemos un contrato de abastecimiento con UPM que se firmó 2004-2018, que ya está terminado, que estaba entre 70.000 y 100.000 metros cúbicos por año de Eucalyptus grandis. Y ahora firmamos uno 2019-2034 que es entre 50 y 70.000 metros cúbicos por año de abastecimiento. En el caso del pino, nosotros abastecíamos el mercado interno, después se instaló un aserradero que trabajaba solo con pino, lo cual nos obligó a plantar allá en el otro campo casi en 2001 y 2002 4.000 hectáreas de pino, porque si no, como iba a trabajar solo con pino, plantamos, pero después se fundió el aserradero. Y bueno, y ahora perdimos el mercado interno, aparecieron pinos de Ribera y Tacuarembó nuevos. Nosotros hemos exportado mucho a China en contenedor, los pinos manejados, estos pinos grandes que ustedes están viendo, y nos ha ido bien y ahora estamos vendiendo montes en pie que son para exportación, que se van en barco. Nosotros no quisimos entrar en asociaciones con otras empresas y no nos animamos a hacer solos barcos enteros, viste que estamos hablando de $4 millones cada barco, con un riesgo bárbaro, ¿no? Hay riesgo en toda la logística de eso. Manejamos bosques de eucaliptus, grandis y duni, la gran mayoría es grandis. Teníamos pino hasta hace muy poco, lo cual logramos cosechar todo y ya no se piensa en volver a plantarlo. Trabajamos con la empresa Forestal Oriental, que es la papelera UPM. Ellos son los que nos brindan a nosotros los clones, de los cuales nosotros usamos para plantar en función a lo que ellos necesitan. Es en función a la demanda de ellos. Las plantaciones son 100% de Eucalyptus grandis y Eucalyptus duni. Básicamente y en su mayoría son grandis para obtención de madera sólida. Madera sólida le llamamos todo lo que es el proceso de transformación mecánica de rolos a tablas. Nosotros vendemos un producto bastante estándar a nivel mundial, digamos, tabla rústica de pino, es una tabla que se usa desde muebles de jardín, sofá, tanto interior como muchas veces exterior con algún tratamiento posterior. Y son productos que están, digamos, ya bastante aceptados en el mercado internacional y asiático principalmente, ¿no? Hay muchos países en el mundo que venden a Asia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile. Competimos también con la región y con extras regionales, pero siempre en tablas de ese tipo. La madera en sí tiene poco valor. Y en el fondo el valor de la madera es un valor residual que surge del valor que se obtiene en su destino final, sea celulosa, sean a tablas cerradas, sean chips o sean columnas para impregnado, descontando todos los costos que tenés de industrialización desde el bosque hasta ahí. Yo tengo un bosque chico en un lugar que esté cercano, pero para poder sacar la madera tengo que hacer un puente en una cañada que me cuesta muy caro. El valor de esa madera se va a ver afectado por ese costo adicional que tiene que incurrir el que tiene que llevar esa madera. Entonces es muy relativo el valor. Digamos que bosque a bosque, dependiendo de todos los componentes, fijan el valor de esa madera. Cuanto más volumen tengo junto, o sea, cuanto más hectáreas tengo juntas,
obviamente que mejor, porque yo voy a poder gestionar mejor mis contratos de cosecha, mis contratos de tracción. Es más, logro economías de escala que me van a permitir bajar los costos. Entonces, a medida que más chico el bosque, le pegan más algunos costos que son de estructura, digamos. Entonces es muy difícil lograr, yo creo que nadie puede decir, hasta que llega el momento de pasar una oferta, puede decir, este bosque vale tanto. Es muy relativo, ya digo, es un valor residual en el fondo de la madera. Nuestra maquinaria se exporta en contenedores, pero hacemos la carga y la consolidación acá. Eso se transporta en camión hasta Montevideo y en camión, y de ahí en barco a China o al destino que vaya, a Vietnam. Y básicamente los costos, en general, eso se negocia cliente a cliente, pero en general nosotros nos tenemos que hacer responsables de la mercadería hasta el puerto de destino. Y muchas veces tenemos temas con las navieras, que puede pasar un accidente cualquiera, y a veces tenemos que hacernos cargos nosotros, y bueno, se habla con los clientes y demás, pero en general todo el tránsito hasta el puerto de destino es responsabilidad nuestra. ¿Qué hacen en China con el mercado? Por lo general es un gran mayorista que en el puerto tiene 1 millón de metros cúbicos. Porque los chinos no hay grandes aserraderos, son todos muy chiquitos. Entonces allí van y compran. Es como un gran, viste, estoquea y después va, dame 4 camiones, 5 camiones y va 600 kilómetros para allá, 700 para el otro lado. No es un gran aserradero enorme y se vende para hacer de todo un poco. Por ejemplo, en el caso de eucaliptus, yo tengo un sobrino en Alemania que todos los muebles, todo lo de baño, viste, los asientitos, todas las cosas de madera, son eucaliptus uruguayos. Y está laqueado y son chinos. Son de China, pero está todo laqueado en blanco y dice eucaliptus uruguayo, viste, te da toda la sigla. Y en caso de pino utilizan mucho el pino de muy buena calidad como el nuestro, viste, que para debobinar y todo eso nosotros mandábamos a Weyerhaeuser. Weyerhaeuser cuando empezó, la lámina como un sacapunta, viste, la debobinadora gira el palo y va saliendo, si está podado va saliendo todo libre, y son los enchapados, viste, que las puertas, viste, que no tienen un nudo, que se le ve la veta y todo. Pero los chinos no valorizan eso mucho porque son, por lo general, industrias con mucha mano de obra barata, y tapan los nudos y todo con lacas, ¿viste? O sea, tienen todo sistema, o sea, barato y mucha mano de obra, Bueno, básicamente el tema costos es un tema terrible. Como yo les decía hoy, la madera tiene muy poco valor en sí, y cuando voy al valor de la madera tengo que descontar toda esa cadena logística que está atrás. Y yo tengo y los productos son productos generalmente de bajo valor, incluso hasta las mejores tablas, porque son alimento para otra industria o para otro uso, ¿no? O sea, para hacer un mueble es la tabla, será la mejor tabla del mundo, pero no tiene tampoco un valor súper destacado. Y nosotros no tenemos tampoco mercado interno como para que ese tipo de industria pueda traccionar en el resto de la economía. Yo me imagino una economía como Brasil, grande, con 300 millones de consumidores. Si uno piensa en una industria de muebles, bueno, tiene ahí un mercado para hacerlo. Nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos que hacer siempre en exportar. Y si tenemos costos que no me permitan llegar con un valor de poco relativo valor a los mercados internacionales, no tenemos forma de poder hacerlo viable, ¿no? Que el precio no lo marca Uruguay, te lo pone el mercado, principalmente en lo que es cualquier producto de acá. O sea, Uruguay no es punta de lanza en nada acá. Quizás la carne tengamos algo más primero es un poco más de valor agregado, pero en lo que es el sector forestal tenemos que ser tomadores de precio, no hay vuelta. Hoy por hoy las empresas, ¿a dónde están apuntando? Y están apuntando a tener más cerca de las plantas, de las industrias o de los puertos, porque la logística tiene un peso muy importante en lo que es la ecuación. Es fundamental entender el concepto de Producto Bruto Interno, o como se le dice hoy en día, el PIB, el Producto Interno Bruto. La definición es la suma de los bienes y servicios finales generados por una economía en un periodo determinado. Esto quiere decir, si nosotros sumamos todas las actividades que se llevan a cabo al interior de las fronteras nacionales, tanto terrestres como acuáticas,
Eso todo sumado da un valor, y ese valor es el PBI. Por ejemplo, el PBI de Uruguay hoy ronda los 60.000 millones de dólares. Si se lo divide entre los 3.400.000 personas, da un PBI de alrededor de 16.500, 17.000 dólares per cápita. Y eso nos lleva a que Uruguay hoy sea tipificado como un país de renta alta, aunque nos parezca un poco sorprendente dentro de las consideraciones del Banco Mundial, que nuclea países de acuerdo a su nivel de renta. Uruguay está tipificado como un país de renta alta a partir de esta consideración. Ahora, para generar PBI hay 3 sectores de la actividad económica fundamentales, se llama 3 sectores de actividad, que son el agro, la industria y los servicios. Es decir, para poner un ejemplo muy sencillo, si una persona ordeña una vaca y obtiene leche, esa leche después va a una industria, allí se procesa, se embolsa y otra persona la traslada hacia los almacenes y la vende, estamos en una primera actividad que es agropecuaria, la segunda industrial y la tercera de servicios. Entonces, en el Uruguay la mayor parte de las personas trabajan en el área de servicios, pero la principal fuente de riqueza viene de la agropecuaria. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona ordeña la vaca y viene, digamos, un brasilero y la compra, digamos, la cadena de valor se terminó allí. Digamos, si esa leche se va del tambo a Brasil, o sea, entra pongamos un camión desde Brasil y se lleva la leche, entonces el proceso productivo, digamos, la riqueza nacional se corta, se primariza. Ahora, si ya va a una planta pasteurizadora y allí se embolsa y después va hacia los camiones, eso va agregando valor. Cuanto más valor se agregue, más riqueza se genera en el país y más se distribuyen los ingresos, porque en esa cadena de valor va a ganar el señor que transporta, pero también van a ganar los empleados de la fábrica y eso va generando mayor riqueza. Por lo tanto, es deseable, por lo menos desde mi punto de vista es fundamental, tratar de desestimular la primarización de la economía y estimular el valor agregado en la economía, porque eso no solamente genera más riqueza, sino que genera una mejor distribución de la riqueza. UPM en Uruguay tiene la empresa forestal, UPM Forestal Oriental, y también la planta de celulosa UPM Fray Bentos. A nivel global o a nivel internacional, la empresa tiene otras ramas de negocio, como es la producción de papel, la producción de madera aserrado, la producción de etiquetas y la producción de biocombustibles. En Uruguay, digamos, UPM, el centro de su actividad es la producción de pulpa de celulosa, para lo cual tiene estas 2 empresas que le mencionaba. ¿Cuáles son nuestros mercados destinos? Básicamente 2. Europa, y desde hace muchos años China va ganando cada vez más relevancia. Entonces tenemos clientes, fábricas de papel, fábricas de pañales, fábricas de cartón en Europa y cada vez más en China, donde el consumo de estos papeles llamados tissues viene aumentando notoriamente. Hay una primera etapa que va a ser muy intensiva en mano de obra, que es la construcción de la planta, la construcción de la parte del ferrocarril, lo vial. Es decir, va a haber un shock de demanda de mano de obra inicial que va a llevar 2-3 años hasta que la planta quede en funcionamiento. Pero una vez que la planta quede en funcionamiento, esas 6.000 personas de las que se habla que van a tener el trabajo directo van a probablemente pasar al seguro de paro o a ir a otras actividades de la construcción. Vamos a ver cómo... ¿Qué va a generar? El tema, la pregunta sería, si no estuvieran en zona franca, ¿esa empresa vendría? Esa es la pregunta, yo creo que no. Si Uruguay no le plantea el hecho de hacer un tren, esa empresa vendría, se instalaría en el centro del país con los costos que tenemos de transporte. Justamente, un exclave es, desde el punto de vista jurídico es territorio nacional, pero desde el punto de vista económico no es territorio nacional. ¿Bien? Queda como excluido de la jurisdicción, por lo tanto, fuera de las zonas francas hay aduanas. Acá en la zona franca, lo que era la zona franca de Montevideo, o zona América posteriormente, justamente a ingresar, por ejemplo, si alguien le vende un producto, le está exportando a la zona franca. Por eso aparece muchas veces registrado como exportaciones a zona franca, no aparecen exportaciones a Finlandia. Es decir, la madera que sale de Tacuarembó y va hacia la zona franca, hacia la UPM o Monte del Plata o UPM2,
se tipifica como exportación, porque no es, digamos, eso está en suspensión en el aire como territorio económico nacional, no es parte del territorio aduanero nacional. Esa madera es chipeada hoy, por ejemplo. Los chips van a estar en la dona, en esa enorme pila de chips que van a ver. Podrá estar 2 días. Y luego el proceso industrial son 2-3 días más hasta que sale de la otra punta de la fábrica la celulosa pronta. Con esas fibras de celulosa que se separaron en el digestor, luego por distintos procesos industriales, voy a purificarlos para tener cada vez más pura esa celulosa y también aclararla, porque naturalmente sale de un color marrón y todos queremos tener un papel blanco, entonces hay que ir aclarando esa fibra de celulosa hasta obtener lo que vamos a ver como un material parecido a un algodón, algo muy, muy blanco, con el cual se hace el fardo de celulosa. Bueno, los restos de esos productos en general van a dar al río, ¿no? Es contaminación. No son solo soda cáustica y ácido, es decir, hay una cantidad enorme de productos químicos que van, digamos, que forman parte del proceso, ¿no? Y sus impactos son conocidos, inclusive hay una publicación que en función de los datos que plantea la propia fábrica, de los productos que utiliza y los efluentes que tiene, llegan a la conclusión de cuántas toneladas de todo, desde mercurio hasta plomo, pasando por, hablando de metales pesados, ¿no? Pero digo, a su vez hay sustancias que los organismos vivos las leen como hormonas, y eso es parte de los efluentes que tiene la planta. Los peces al nacer no tienen definido el sexo, pero si le das hormonas de cierto tipo lo definen para un lado solo, ¿no? Entonces eso termina afectando a las poblaciones de peces, inclusive desde el punto de vista de la cantidad de animales, ¿no? Y las cadenas tróficas, o sea, el hecho de los consumidores primarios hasta los predadores, forman parte de mantener la salud de los ríos. Hay un proverbio chino que dice, cuida a los peces que los peces te cuidarán a ti, ¿no? Porque los chinos entendían muy bien, digamos, que la salud del agua que uno bebe depende de que exista el ecosistema completo. Vamos a poner un ejemplo. La cianobacteria no es un regalo maldito de Dios porque nos portamos mal. Es directamente consecuencia de la actividad económica de estos años. Es decir, todos decimos, qué bien, qué bueno, cuánta exportación de soja. ¿Y qué está provocando esa soja? O sea, pero bueno, el Estado tiene que ser regulador ahí. Lo que pasa es que hay mucho dinero. Lo estamos ocupando con un uso, digamos, que no es de los productos de más valor. O sea, creo que el paso que tiene que Uruguay tratar de dar hoy es seguir agregándole valor a la madera. Se hizo, cuando se empezó la forestación, se hizo pensando en los dos objetivos. Por un lado, un uso celulósico y por otro lado, un uso de madera para cerrado o para debobinado o con otros fines, más pensando en lo que es la construcción, en lo que es el bienestar de las personas. Eso, lamentablemente, por diferentes motivos, pero básicamente por un tema costos, no se ha dado. No se han instalado más industrias de las que se plantearon hace unos años y las que hay están con un margen muy estrecho, muy ajustado para poder seguir trabajando. Yo creo que estamos en un mundo globalizado con tecnologías excepcionales que cada día nos sorprenden. Uruguay, por su tamaño, por su escala, y por sus condiciones geográficas, poblacionales, tiene que estar abierto, pero también tiene que prevalecer aquellas inversiones que agreguen valor. Es decir, justamente no primarizar la economía, sino que potenciar todo aquello que en la cadena de valor llegue hasta lo más alto posible en esa cadena. Justamente para que el derrame, lo que llaman en inglés se dice spillover, como de alguna forma el derrame que sea el resto de la sociedad pueda ser
anclarse en la población en general y no solamente concentrarse en determinados niveles de la población. Hay que ser muy inteligente en la selección también para no generar oportunidades para cualquier inversión extranjera. Y después está el tema muy importante, que es el tema ambiental, que el impacto ambiental sea el menor posible y monitorear de que ese tipo de inversiones contribuya no solamente a la mejora económica, porque no hay mejora económica si hay deterioro ambiental, porque eso es un costo de oportunidad para el resto de las actividades y para la calidad de vida de la población. Esta se pierde, ¿no? Pero por lo menos se deja la conciencia para que nos sigan metiendo, porque de lo contrario nos van a meter 3 plantas más, ¿no? Esa es cuando aumentaron a 4 millones de hectáreas lo que se puede plantar de eucaliptus, está claro que es porque están pensando que van a seguir este camino sin retorno, ¿no? Que estropea los suelos, nos quita el agua y no nos deja más impuestos que la venta de rollos de madera. Porque si se usara para madera, para chipeados, para hacer paneles, para no sé qué, o sea, una cosa que realmente generara mano de obra, y mucha, ¿no? Porque, bueno, todo lo que implica, digamos, la industrialización, bueno, entonces yo me diría, bueno, mala suerte, yo que sea, no está bien perder el valor natural de los suelos, pero, en fin, está generando otra fuente de riqueza, ¿no? Pero esto que es vender rollo de eucalipto, porque después que está en zona franca, está en Finlandia, ¿no? Cada vez creo que vamos a ir pasando a un uso más celulósico, que está muy bueno, pero que deberíamos tender a estar jugando en toda la cancha. Tengamos toda la celulosa que sea posible, pero tengamos también otro tipo de productos que además idealmente van a dar más mano de obra en lo que es la post cosecha, digamos, y también en el periodo que va desde que se instala el bosque hasta que se llega al turno final. Ese es un poco, creo, a lo que deberíamos tender. Hay limitantes que no vienen del sector, en lo que es tecnología, ni vienen del sector en lo que es agroecología de las plantaciones, sino que están dadas por todas lo que es las condiciones marco del país, que bueno, le están poniendo algunas trabas al desarrollo deseable, creo, de este sector.